Es una persona que quiere materializar de todas, todas. Mira la cantidad de pentáculos que le salen. Es alguien que de verdad quiere de nuevo regresar. Se da cuenta que sí cometió un error. Cometió por ahí un error un poco fuerte para ti. Porque te voy a decir una cosa. Hola, hola, Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Aspiro que te esté yendo súper bien, mi querido Virgo. Vamos a ver primero que nada los angelitos del amor que te pueden estar diciendo. Se me cae esta carta y lo vamos a ver aquí. Confianza. Tienes que tener confianza en una situación. Esta situación está llamándote para que tengas confianza. Hay algo a veces que pasa en las relaciones y uno dice, no sé, pero tengo dudas, no sé qué es lo que me está pasando, no sé qué es lo que sucede, pero yo siento dudas, que no sé qué, bla, bla. Bueno, aquí te están diciendo que tengas confianza. Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir las cartas, qué otro mensajito puede estar llegando por allí para algunos de ustedes, no será para todos. Alguien está interesado en ti. Vamos a ver entonces de qué se trata todo esto, mi querido y adorado Virgo. Aquí no necesariamente tiene que ser alguien nuevo que pueda estar interesado en ti. También podría ser esa misma persona del pasado que ahora se está dando cuenta que quiere o tiene interés de nuevo en ti. Probablemente pudo haber pasado cualquier cantidad de cosas en la que ahora esta persona está cayendo en cuenta. Pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Aquí me sale que puede ser alguien nuevo como puede ser alguien del pasado. Mira, aquí podríamos estar hablando de un Virgo, de un Escorpio o también de un Géminis. Vamos a seguir sacando, vamos a ver otra más. Doble Géminis. Libra, Géminis o también Tauro, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a ver aquí qué cositas nos quieren estar hablando las cartas. Vamos a ver aquí. Ya desde la mañana temprano he estado haciendo videos y ya voy como por el número 18 de videos. Y de verdad que yo los hago muy seguido, ¿no? Yo hago videos muy seguidos para irlos guardando. Y de verdad que se me hace a veces, mi garganta se pone, pero bueno, un poquito débil, ¿no? Mira, aquí esta primera carta, hubo conflictos entre ustedes. Pero ¿sabes por qué estos conflictos? Te lo digo de una buena vez, por falta de confianza. Aquí había un secreto que quizás estaba guardado y tú definitivamente como que no es, quizás por secretos, quizás porque a lo mejor no estabas sabiendo toda la verdad de algo, quizás te estabas haciendo quizás un montón de cosas en tu cabecita, mi querido Virgo, y esto estaba produciendo ciertos conflictos. Aquí estoy notando que sí, definitivamente esta relación se terminó muy probablemente por falta de confianza y a esto se le agregan todos los conflictos, algún secreto que estaría por allí guardado, algo que te hacía pensar y te hacía sentir que algo estaba pasando que no se estaba diciendo, ¿verdad que sí? Pero al final de cuentas parece ser que como que hay ese intercambio o va a haber ese intercambio de información en la que realmente tú vas a poder decir, bueno, esto era así, definitivamente se ponen todas las cartas sobre la mesa y se dice la verdad de todo lo que haya que decirse. Así que mira, pues yo diría que en todo caso, aquí las cartas o los oráculos, lo que me están hablando aquí definitivamente Virgo, es que antes de juzgar o antes de dar o emitir un juicio o emitir o tomar una decisión, es necesario primero afrontar ese conflicto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que realmente pasó? Ten confianza en ti y que las cosas se van a arreglar tal cual como la divinidad así lo quiera. Y las cosas se van a arreglar para tu bien. Nunca las cosas se van a arreglar para desarmonizarte. Todo lo contrario, Virgo, es para tu propio bien. Vamos a ver otros más. A ver si volvemos a sacar los mismos. Tauro, Sagitario y Capricornio vuelven a salir, ¿ok? Vamos pues entonces. Esto fue
digamos, como un conflicto que se produjo en tu relación, o es un conflicto que a lo mejor hay en tu relación. Pero aquí te dicen, la situación te llama para tener fe. La situación te está llamando para que tengas fe. Esto quiere decir que las cosas se tienen que resolver, pero hablando. Las cosas no pueden estar, digamos, en secreto o que, como digo, o que tú sientes o tienes una duda de esa persona, pero no la manifiesta. Manifiesta realmente qué es lo que sientes para que se aclaren. Quizás habían dudas acá que tú te estabas creyendo y resulta que eran otras cosas, pero veo que al final esto se está aclarando. Al final tú me das y yo te doy. Yo te digo mi verdad, tú me dices tu verdad y aclaramos situaciones, sea la que sea. Así sea que de verdad hay un secreto, porque pudo haber habido aquí un secreto que realmente tú no lo sabes de todas y te estabas haciendo un gran mental y no sabías exactamente de qué se trataba. Tú sabes cosa mala cuando uno no sabe lo que está pasando, que uno se imagina y se hace mentales, pero no termina de saber la verdad. Hay un dicho que dice, para estar colgando mejor es caer. Entonces eso ha producido conflictos, más conflictos, y es una cosa sobre la otra, y cada día esto se va haciendo una bola de nieve y no se habla, no se dice nada. A lo mejor esta persona ni te dice ni te habla porque lo que no quiere es o lo que quiere es evitar un conflicto. Quizás a lo mejor es cierto, esta persona tenía algo, andaba en algo extraño, en algo secreto, y tú como no tenías era la sospecha, pero no terminabas de saber qué era. Eso te estaba matando, te estaba digamos, como digo, te estaba acabando, te estaba desgastando. Entonces siempre es bueno a la hora de cualquier situación tener confianza en uno mismo y pedirle al ser interno que te ponga las palabras en tu boca para tú poder preguntarle a esa persona y que esa persona te hable claro. Cosa mala, que te estén viendo la cara, ¿no? O que no te digan las verdades tal cual, o que te digan las verdades a medias, o que te disfracen las verdades con algunas cosas para quedar bien. Eso es terrible, porque a la larga cuando te enteres y veas la verdad de todo esto, eso sí te va a doler. Entonces aquí siempre estamos al llamado de la verdad, de decir las verdades, de preguntar lo que tengas que preguntar. Claro, de una manera correcta, de una manera en la que la otra persona no se sienta, digamos, atacada, porque si no, entonces jamás te va a decir nada. A lo mejor había algo que decir y no se dijo justamente por miedo a la reacción de la otra persona, por miedo a que se arme un gran escándalo. Entonces alguien estaba teniendo en secreto algo, pero eso se puede resolver, pues, porque somos gentes adultas. Vamos, tú tienes una duda, tú llamas a la persona y le dices, mira, vamos a sentarnos, vamos a hablar, o te voy a preparar una cena, o vamos a tomarnos unos tragos. Y en esa charla o en esa tertulia empezamos a sacar verdades, empezamos poco a poco a hablar y a sacar la información a la persona, y la persona te lo va a decir. Mirándole a los ojos, de cualquier manera te lo va a decir. Pero eso de estar asumiendo quizás cosas que no son y no teniendo la plena confianza en uno mismo para poder manejar esta situación, esto se vuelve un desastre, definitivamente. Dios le dio a uno la boca y las palabras para uno expresarse. No asumimos, aquí no tenemos que estar asumiendo nada. Aquí tenemos es que tener, como digo, cuando digo que el burro es negro, es porque tengo los pelos en la mano. Hay que preguntarle a quien hay que preguntarle, y es a la persona directa. Nada de preguntar por aquí, de averiguar por allá, de chismes por aquí o chismes por allá. Definitivamente pregúntale a la persona. Quiero saber, mi amor, qué es lo que está pasando realmente con nuestra situación. Me gustaría que tienes la oportunidad, tienes ahorita la gran oportunidad de expresarte, y si realmente hay que tomar una decisión, se toma, pero lo haremos de la mejor manera posible. Pero si tú le vas a venir a preguntar, mira, y te he visto, y tengo sospecha, y quién es fulano, o quién es sutano, o qué es esto, o qué es aquello, ahí sí es verdad que jamás te lo van a decir, jamás.
Así que hay que saber quizás cómo interpelar a la otra persona de tal manera que te la pueda decir solito o solita las cosas que te tengan que decir. Y después de ahí se toma una decisión, pues. Ok, vamos a ver entonces ahora qué nos quieren decir las cartas. ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver tranquilamente qué nos hablan las cartas, lo que vaya saliendo. Vamos a ver qué otra cosa nos dicen, lo que vaya realmente saliendo aquí en esta situación es lo que vamos. Hay alguien que está interesado en ti o interesada. Puede ser que sea una persona nueva, como te dije anteriormente, como puede ser esa misma persona del pasado, para aquellas personas que en verdad estarán esperando un pasado. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cómo se resuelve todo al fin y al cabo. Se cayó esta carta. Hay alguien que no se quiere arriesgar quizás a la misma situación que estuvo viviendo antes, pero esa persona también o alguien de ustedes está queriendo como rematerializar de nuevo o materializar de nuevo esta relación. Se me volteó esta carta. Mira esto. Una persona que viene con muchísima pasión de nuevo a la relación es alguien que de verdad está bastante interesado en volver. Es cierto, vamos a estar claros. Mi querido Virgo, si fue una persona que se portó muy mal, si fue algo que le descubriste, también está claro, un secreto que había por allí y se descubrió, también es cierto, pero es alguien que realmente está como decir, está como analizando la situación y dándose cuenta que en verdad puede tener una nueva oportunidad contigo si te es claro o clara. Yo veo aquí que si pudieron estar hablando ustedes. Es una persona que quiere materializar de todas. Mira la cantidad de pentáculos que le salen. Es alguien que de verdad quiere de nuevo regresar. Se da cuenta que sí cometió un error. Cometió por ahí un error un poco fuerte para ti. Porque te voy a decir una cosa. Con Virgo no se juega. Virgo quiere siempre las cosas serias. Virgo está representado por el ermitaño. Y el ermitaño siempre quiere relaciones y situaciones serias. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Aquí estoy viendo ya al rey de copas como acercándose, como queriendo de verdad entrar en la relación otra vez. Pero ahí sí es verdad que vamos a ver qué es lo que tú piensas. Veo que esta persona quizás, este ex, quizás a lo mejor con la intención o con el pretender volver a la relación, quizás se le pueda hacer un poco difícil. Es una persona que está pensando que de verdad ya tú dejaste todo atrás. Te decepcionó y te desencantó tanto esta persona que quizás a lo mejor te va a costar mucho, o mejor dicho, a esa persona le va a costar mucho volver a convencerte para un nuevo amor. Estoy viendo más bien a alguien completamente diferente para tu vida. Alguien nuevo, alguien que está interesado en ti, definitivamente. Puede ser esta misma persona, pero también veo a esa persona del pasado que te busca, te espía, quiere saber dónde andas, tiene mucha tristeza. Esa persona se está dando cuenta que en verdad tú ya no eres la misma persona. Ya dejaste atrás muchísimas cosas. Esta persona no se imagina o no se imagina que tú puedas estar con alguien más. Y sí hay alguien que está completamente interesado en ti. Veo esa persona del pasado que no termina de fluir y a ti te estoy viendo acá. Mira dónde estás. Al lado de este rey de copas. Estoy viendo aquí este as de copas. Alguien que va a venir a pedirte una relación. Hay alguien nuevo en tu vida. Empiezas una relación diferente con alguien nuevo en tu vida. Vamos a ver acá qué nos dicen las cartas qué nos quieren hablar las cartas para mi querido y adorado Virgo. Esas personitas del pasado, ¿qué otra cosa tienen que decirte? Si te lo digo de frente, de una buena vez, después de tantos conflictos, después de tantas cosas, después de tanto secreto para allá, para acá, una persona que en verdad hacía cosas bajo cuerda y por ahí se está viendo que se descubrió. Ya vi la carta, no, aquí está la carta en donde se descubre todo. Ya definitivamente tú sueltas. Mira, jugar con Virgo es jugar con fuego. Si no te descubre Virgo, ok, perfecto. Pero si te descubre, ahí moriste, ahí quedaste.
no avanzas. Sí que te lo digo, así es, Virgo. Te quiero y tú lo sabes, te está diciendo esta persona. Pero tú, aunque tú sepas que te quiere, ya pareciera ser que tú lo que quieres es otra cosa nueva. Porque hay algo. Virgo tiene lo siguiente, y yo quiero que todo el mundo lo sepa, que todos estos ex sepan, o las parejas de Virgo sepan, que Virgo quiere mucho, quiere muy, pero muy, se compromete hasta el fondo, con todas sus consecuencias, se compromete. Pero cuando Virgo ve que realmente le han fallado, ya esto es como decir, está cavando su propia tumba esa persona. Porque luego ya Virgo no quiere más nada con la persona, se desencanta, se decepciona de tal manera que nada que ver. Ya no es lo mismo, ya no hay, ya no podemos echar para atrás, ya no es de las personas que se enamoran y después se desenamoran y se vuelven a enamorar, Dios mío querido. Ya cuando Virgo está decepcionado, está decepcionado. Entonces, por mucho de que esta persona venga a decirle a Virgo, te quiero y tú lo sabes y bla, bla, olvídate. Ya Virgo está ahora, por lo menos a quien le estoy leyendo, ya Virgo está ahora en otro nivel, un nivel más avanzado en la que quiere ahora una relación muy sólida con alguien que está por llegar. Una persona muy sólida. Es un rey de copas que viene, nada más y nada menos. El rey de las emociones. Puede ser quizás que sea un hijo de Piscis, un hijo de Cáncer o un hijo de Escorpio. Probablemente pueda ser, ¿sí? Vamos a sacar más, a ver qué otras cosas nos dicen por acá. Libra, Cáncer o Acuario. Vamos a seguir sacando más. Ay, Acuario, Géminis o Leo. Ok, entonces te decía pues, mi querido Virgo, alguien que está muy interesado en ti. Eso lo vas a ver tú más adelante. Eso te vas a dar cuenta. Esto no es ya. Esto hay primero que resolver unas cuantas cosas acá. Pero vas a ver con el tiempo. Te vas a acordar de mí. Que esta persona, alguien muy interesado en ti, una persona ya tranquila, madura, serena, que ya sabe lo que quiere, una persona que lo que anda alrededor de esa persona son sentimientos. Mira cómo de su corazón salen estos rayos. Es una persona de sentimientos puros. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado, y vamos a ver qué mensajito hay. Un mensaje que haya, digamos, se pegan esas cartas. Como digo, un mensajito por aquí para ti. Vamos a ver qué nos quieren decir estos mensajes, ¿sí? Vamos a ver. Saquemos aquí uno. Ok. El amor más acalorado tiene el fin más frío. Oye bien. Quizás esto fue lo que tú le diste a esta persona, un amor súper acalorado, y ahora está viendo esta persona el amor más frío. Esto es así, y quizás por esto esta persona ahora está como está. Después de tantos conflictos, desengaños, tristezas, melancolías, dudas, incertidumbres, ahora por fin está saliendo de todo esto, mi querido Virgo. Felicitaciones, me encantas, porque de verdad has sabido salir de donde tenías que salir. Sí, señor, ahora estás viendo algo nuevo, viene para tu vida algo completamente diferente. Ahí te estoy dejando con esa lectura, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.